Señores y señores, buenas noches. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase, una clase de refuerzo en función de los temas que hemos visto. Se ha Pues, escogido uno de los temas bastante interesantes que es necesario reforzar y que todos conozcamos, que se les va a proporcionar en esta hora de clases. Bienvenidos a cada uno de ustedes, un gusto poderles saludar. muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Esperancita, buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches, bienvenidos al desarrollo de la presente actividad. Estamos ya prácticamente llegando ya a la parte final de todo este proceso educativo. La próxima semana hemos de hacer una explicación de cómo está constituido el cuestionario que yo les proporcioné a cada uno de ustedes en función de mis materias, y con eso estaríamos nosotros dando por finalizado todo este proceso educativo, en miras ya de que ustedes se presenten al examen principal, al examen final de todo este proceso. Una vez que obviamente se les ha desarrollado, se les ha proporcionado esta información, vamos a desarrollar un tema bastante importante para nosotros, para todos los ciudadanos, y nosotros vamos a hablar de los derechos y las garantías constitucionales. Es lo que nosotros vamos a desarrollar en la presente clase. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando cuáles son los derechos y las garantías constitucionales que a nosotros nos asisten como ciudadanos, qué son cada una de estas actividades. Y arrancamos mencionando principalmente dentro de nuestra Carta Magna, dentro de nuestra Constitución, la Ley Suprema. El artículo número 1 de la Constitución de la República señala que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. En este contexto, todas las personas ecuatorianas y extranjeras que residan en el Ecuador están sujetas a cumplir la normativa constante en nuestro ordenamiento jurídico, es decir, ejerciendo derechos, pero también contrayendo obligaciones y cumpliendo deberes, lo cual guarda concordancia con el artículo 1 del Código Civil, que señala a su vez que la ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita en la Constitución, manda, prohíbe o permite. Ese es el concepto cuando nosotros queremos señalar en este sentido qué es la ley. Aquí nosotros tenemos justamente en esta estructura, y de pronto alguno que tenga o que haya tenido alguna persona, algún estudiante que haya tenido la oportunidad de leer el Código Civil, que es uno de el segundo código más importante que nosotros tenemos, luego del Código Penal. Obviamente es prácticamente este código el que establece una serie de normativas en relación a la familia, en relación al matrimonio, en relación a las herencias y otras características más que tiene, está estructurado dentro del Código Civil. Esta es una parte fundamental que todo el mundo debe saber. De pronto en algún momento alguien le pregunta, y a ustedes cuando ya pasen a primero de bachillerato, segundo, tercero, cuando les vayan a dar lo que es las materias en secuencia, lo que es sociales, ahí ustedes obviamente van a topar justamente todos estos temas en relación a las garantías constitucionales y especialmente a este tema. Y ustedes ya pueden seguir apuntando. De hecho, esta, esta conceptualización que se encuentra en el Código Civil, en el artículo número 1, es fundamental. Y todos los ciudadanos a nivel nacional deben, obviamente, conocer qué es la ley, cuál es el concepto de la ley. Una vez más, la ley es una declaración de la voluntad soberana. ¿Quién es el soberano? Cada uno de nosotros, el pueblo en general, es el soberano. Es la declaración de la voluntad, de lo que nosotros tenemos la voluntad como soberanos. El mismo que, manifestada de forma prescrita por la Constitución, eso quiere decir que tiene que estar establecida en la Constitución. Esta ley manda, nos manda, nosotros tenemos que cumplirlo de forma obligatoria. Prohíbe, que es lo que nosotros no podemos hacer en relación a o que se considere como un delito, o permite de pronto o algunas actividades
que estén permitidas, que estén establecidas dentro de la actividad social, que obviamente no constituyan un delito. Entonces, ahí nosotros tenemos el concepto determinado como tal de qué es la ley. Entonces, muchos de nosotros siempre hemos escuchado a nosotros, a nuestros compatriotas, hablar, por ejemplo, de la situación en la cual se desenvuelven nuestros hermanos venezolanos dentro de nuestro país. Y obviamente dicen muchos de ellos, pero ¿por qué ellos tienen los mismos derechos que nosotros? ¿Pero por qué ellos tienen? Justamente porque la ley así lo determina. Toda persona ecuatoriana y extranjera que residan en el Ecuador están sujetas a cumplir la normativa constante en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Qué implica esto? Ejercer derechos, pero también contraer obligaciones y cumplir deberes que establezca la Constitución, obviamente establecido en el artículo 1 de nuestra Constitución de la República igual. Para el ejercicio de los derechos se debe considerar los principios contemplados en el artículo 11 de la Constitución. Si es que tienen papel y lápiz, seguirán apuntando porque todas estas actividades o estos temas, son de dominio, de hecho tiene que ser de dominio público, porque obviamente ¿a quién le va a beneficiar tener estos conocimientos acerca de todas las garantías constitucionales? A cada uno de ustedes. Diga usted, le pongo un ejemplo. El compañero Pedro Verdesoto está caminando por su ciudad en la avenida principal y de pronto se para un patrullero y sin más ni más, sin haber hecho ninguna actividad que esté fuera de la ley, lo cogen, lo suben al patrullero y le meten a la cárcel. ¿Estaría bien? ¿Estaría correcto? ¿Qué piensan ustedes? Está mal, dicen. No, Abuso de dice, no autoridad. está bien. Correcto. Primero, abuso de autoridad. Y dos, están violando una serie de preceptos establecidos en la Constitución. Porque antes de detenerle, si no es un delito flagrante, eso quiere decir que está cometiendo algún delito en el acto, obviamente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primeramente, tiene que un juez, una autoridad competente, haberle emitido una boleta de captura para que, obviamente, notificados los agentes policiales como tal, obviamente procedan a su detención. Una vez que se ha procedido a la localización, ¿qué es lo que tienen que hacer los policías? Primero, identificarse. Luego de identificarse, leerle los derechos. Han visto en las películas donde le dicen, usted tiene derecho a permanecer en silencio, todo lo que diga será utilizado en su contra, tiene derecho a un abogado, si no tiene para un abogado particular, obviamente el Estado le proporcionará uno, tiene derecho a una llamada telefónica para comunicar a sus familiares. Todo eso tienen que decir, tienen que informarle el motivo, la causa y todo lo demás. Y si los policías, aparte, como dijo el compañero, es un abuso de autoridad, ¿qué garantía constitucional nosotros podremos aplicar en este caso para que el compañero Pedro Verdesoto recobre la libertad? Es un habeas corpus. El habeas corpus, y por eso es importante que nosotros debamos saber y tengamos conocimiento de todos y cada uno de estos preceptos jurídicos que están establecidos en nuestra Constitución y que permiten que todas las instituciones del Estado funcionen, pero sin afectar a los derechos de todos los ciudadanos en general. Por tanto, para el ejercicio de los derechos se debe considerar los principios contemplados en el artículo 11 de la Constitución, siendo relevante lo establecido en el numeral 2 específico, que trata sobre la igualdad, la no discriminación, entre otros principios que se aplican dentro de la normativa jurídica. El derecho de la identidad personal contemplado en el artículo 66, numeral 28 de la Constitución, tiene una trascendental importancia para todas las personas sin distingo de ninguna condición y naturaleza, ya que este derecho es la esencia de todos, en virtud de que el mismo constituye el fundamento para el ejercicio de los demás derechos, lo cual guarda concordancia y armonía con lo establecido en los diferentes instrumentos internacionales. Eso quiere decir que todos los derechos que nosotros tenemos establecidos en nuestra Constitución no se los inventó la Asamblea, no se inventaron los asambleístas, sino ellos tomaron ¿de dónde? Ellos tomaron de los derechos y de los instrumentos internacionales.
de los derechos humanos internacionales que está en la Organización Internacional de Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo y otros instrumentos internacionales de derecho, en el que el ordenamiento jurídico ecuatoriano obviamente reposa y debe cumplir de forma obligatoria en todo momento. Para la realización de la justicia dentro de los derechos de las personas, se debe tomar en cuenta lo establecido en el artículo 425 de la Constitución del Ecuador, que trata sobre el orden jerárquico de aplicación de las normas, así por citar. Por ejemplo, la Constitución, los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas y las leyes ordinarias, siempre están en ese orden jerárquico. Para ellos, bueno, ustedes en algún momento más adelante, espero que algún docente les explique, por ejemplo, la pirámide de Kensel. La pirámide de Kensel establece toda la estructura y justamente nosotros tenemos aquí el orden jerárquico de aplicación. Justamente la pirámide que ustedes pueden observar aquí, esa es la pirámide de Kensel, donde establece en la cúspide, en la primera etapa, está la Constitución y de ahí emanan el resto de ordenamientos jurídicos que obviamente tenemos como el Código Civil, el Código Penal, el Código Laboral, el Código de la Niñez y Adolescencia y todas las normas las leyes orgánicas que se han creado y también las leyes ordinarias, tales como los decretos, tales como las ordenanzas municipales y otras que obviamente todas estas tienen que estar en concordancia con la Constitución para que no exista violación de derechos. En tal virtud, el orden jerárquico de las leyes, en primer lugar, está la Constitución de la República. Por tanto, sobre ella no hay ninguna otra ley. Posteriormente están los tratados y convenios internacionales, todo lo que se haya reconocido en la Constitución y que se haya aplicado en beneficio de todas las personas, los habitantes. Luego tenemos las leyes orgánicas, por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal, el Código Orgánico de la Función Judicial y así sucesivamente. Y por último tenemos las leyes ordenatorias o los ordenamientos que se dan en cada uno de los territorios. Esa es la estructura del orden jerárquico de la aplicación de las leyes para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. El organismo competente debe adecuar las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y a los tratados internacionales. Cuando un derecho contemplado en la Constitución ha sido vulnerado, las personas tienen la facultad de presentar una acción de protección. Ustedes han escuchado esta parte y los que escuchan noticias o los que están de pronto un poquito más apegados a la parte jurídica, ustedes habrán escuchado este tema, la acción de protección. Ah, no, el vecino que trabaja qué sé yo, en la Defensoría Pública ha sido desvinculado, pero él presentó una acción de protección para justamente que se reivindique sus derechos. Entonces, ahí se aplica. Cuando un derecho contemplado en la Constitución ha sido vulnerado, las personas tienen la facultad de presentar una acción de protección como garantía jurisdiccional que le permita, obviamente, luego de su análisis, la reparación integral de los derechos vulnerados justamente en la sentencia que se haya emitido. Esto en cuanto a esta primera etapa. Vamos a hablar en el siguiente episodio, vamos a hablar sobre el derecho a la identidad. ¿Qué piensan ustedes que es el derecho a la identidad? ¿Qué entienden ustedes por derecho a la identidad? No importa que se equivoque. ¿Quién tiene una idea? ¿Qué será el derecho a la identidad? Nadie. Buenas noches. Buenas noches con Dígame, compañera Esperancita, dígame. tener los documentos en regla y tener los documentos si de ecuatoriano o es colombiano. Eso es el derecho a la identificación. Y ya vamos a ver. El derecho a la identidad es una cosa y el derecho a la identificación es otra. Cuando, por ejemplo, lo que establece la compañera, lo que determina la compañera, ese es el derecho a la identificación. Todos tenemos derecho a tener una Y la cédula. identidad es de que somos de la nación que seamos. La nacionalidad y también de la nación. Dígame. Dicen derecho a tener nombre y apellido.
Puede ser por Nombre y ahí. apellido. Derecho a tener un nombre y un apellido, dicen. Ya, puede estar por ahí, pero va un poco más allá, un poco más intenso el derecho a la identidad. Por ejemplo, el derecho a la identidad es la propia idiosincrasia de un pueblo, de una comunidad. Por ejemplo, el pueblo afrodescendiente tiene su propia identidad en la música, en las costumbres, en las tradiciones. El pueblo costeño igual tiene su propia, el pueblo montubio, el serrano, el habitante o los pueblos y nacionalidades que se encuentran en el oriente, cada uno tiene una identidad propia. Desde los albores de la humanidad, el concepto de identidad ha cambiado a través de la historia en atención a la evolución de los diferentes paradigmas y situaciones de carácter dentro de las características social, cultural, étnico, religioso, económico, jurídico, entre otros. Eso es prácticamente la base en la cual se construye el derecho a la identidad. En las características sociales, por ejemplo, hablando, tomando como consideración del costeño, las características sociales es un pueblo alegre, es un pueblo divertido, le encanta estar bastante en algarabía, eso en cuanto a lo social. En lo cultural, las costumbres y las tradiciones, por ejemplo, en algunos sectores de la costa, por ejemplo, el amorfino, el rodeo montubio. En cuanto a la parte étnica, las características en cuanto a su vestimenta, en cuanto a su música, su tradición, en lo religioso, en la parte, obviamente, como su nombre lo dice, en la parte religiosa, en lo económico, qué es lo que hacen para subsistir, especialmente en la costa. La base fundamental de la economía dentro del sector de los pueblos costeños es justamente la pesca, ¿no es cierto? Y también parte también de la agricultura. Y obviamente lo jurídico, cómo se han ido estableciendo para que sean reconocidos como tal. Eso, entre otras características dentro del derecho a la identidad. Las diferentes formas de organizaciones sociales han creado la necesidad de identificar a las personas como miembros de su comunidad. Por citar, en el Imperio Incaico, vamos un poco más atrás, los nacimientos y defunciones se registraban conforme a un procedimiento especial encomendando a las autoridades públicas basado en la utilización de los denominados quipus. En estos registros se anotaban por medio de nudos los tributos, nacimientos, defunciones, números de habitantes de las comunidades y otros datos importantes. Prácticamente era un dato o una estructura estadística lo que se era en aquel entonces el quipus. Esa es una propia identidad, es una propia estructura que les permite distinguirse del resto de poblaciones. ¿Dónde se creó esto? Justamente en el Imperio Incaico. Ahí se dio todo este proceso. En estos, obviamente, en estos registros, ya saben, se anotaban todo lo que se desarrollaba en el aspecto social, cultural, económico dentro de este imperio. Con la conquista española, este sistema desapareció y fue sustituida por el registro eclesiástico vigente en Europa. ¿Qué es lo que hicieron los españoles con esta parte? Con la conquista española, al desaparecer este sistema hizo que se perdiera la identidad de este pueblo que estaba surgiendo, de esta cultura que estaba surgiendo. En el Ecuador, el derecho a la identidad ha pasado por algunos procesos plasmados en normativas positivas, la misma que ha sido recogida en las diferentes constituciones y cuerpos jurídicos legales. La Constitución Política de la República del Ecuador, si hacemos un poco una retrospectiva en la historia, en el año de 1998, en su artículo 23, numeral 24, estableció el derecho a la identidad de acuerdo a la ley. La normativa vigente a esa fecha en esta materia fue la Ley del Registro Civil, Identificación y Cedulación Pública del 21 de abril de 1976. La vigente Constitución de la República del Ecuador y su artículo 66, numeral 28, reconoce y garantiza a las personas el derecho a la identidad personal y colectiva que incluye tener nombres y apellidos debidamente registrados y libremente escogidos y conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la identidad, la procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, políticas y sociales. Justamente aquí nosotros podemos ver la estructura esencial
en cuanto a este gran derecho, como lo habíamos visto, que es el derecho a la identidad. El derecho a la identidad no solamente es una cédula, no solamente es un nombre, no solamente es algo que nosotros debemos mostrar, va mucho más allá. Va justamente dentro de las características de la parte material e inmaterial. Dentro de las características inmateriales nosotros podemos ver o establecer la procedencia familiar, las manifestaciones espirituales. Si ustedes tienen algún tipo de religión, profesan, el Estado no puede impedirse, no pueden obligar a tal o cual religión. La parte cultural, como les había dicho, sus costumbres, sus tradiciones, su forma de cocción de los alimentos, cuáles son las características en su vida social. Las religiosas, las políticas y también las sociales. Eso en cuanto al derecho a la identidad. En el ámbito constitucional, a través de la historia, el registro civil como entidad del Estado ha sido un gran protagonista en plasmar el derecho a la identidad de las personas, para lo cual debemos trasladarnos en el tiempo hasta el 29 de octubre de 1900, fecha en la que fue publicada la primera ley del registro civil, la misma que señala que desde el 1 de enero de 1901 establece en la República el registro civil. Entonces ustedes aquí ya tienen otro dato importante. Por ejemplo, alguien en algún momento les preguntan cuándo se creó el registro civil. Ya saben que se creó el 29 de octubre de 1900. Ahí se creó el registro civil. Y obviamente entró en vigencia desde el 1 de enero del año 1901. Desde ahí entró en vigencia, desde ahí entró en funcionamiento el registro civil a nivel nacional. Esto hablando de datos del Ecuador. Entonces ustedes ya tienen otro dato importante que a ustedes les va a servir de mucho en el desarrollo de conocimientos dentro del área de ciencias sociales. Posteriormente se expidieron leyes de la misma naturaleza e incorporaron otras competencias, como es el caso de la Ley del Registro Civil, Identificación y Cedulación, publicada en el Registro Oficial número 70 del 21 de abril de 1976. En esta ley, además de la potestad para inscribir los hechos y actos relativos al estado civil de las personas, consta la facultad para su identificación y también para su cedulación. La Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, publicada en el segundo suplemento del Registro Oficial número 684, del 4 de febrero del año 2006, se derogó y la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación de 1976, dentro de las atribuciones de la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación, consta las de, en primer lugar, solemnizar, autorizar, inscribir y registrar los hechos y actos relativos al estado civil de las personas. Eso quiere decir a los nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios y otras cosas más. Y sus modificaciones, incluso aquellos de jurisdicción voluntaria en el ámbito de sus competencias. En el numeral 2 determina que identificar a las personas ecuatorianas y a los extranjeros en territorio ecuatoriano. Obviamente, ¿cuándo? Cuando obligatorio identificar a las personas ecuatorianas. Los extranjeros, obviamente, cuando ingresan al país y obviamente han generado su doble nacionalidad. Ahí tienen, obviamente, esta facultad para identificarse o para cedularse a las personas extranjeras en territorio ecuatoriano. El numeral 3 determina que respecto a la cédula de identidad debemos indicar que este documento público tiene por objetivo identificar a las personas ecuatorianas y extranjeras que se encuentren en el Ecuador. El artículo 85 de la ley antes citada y que por su naturaleza tendrá el carácter de única en el Ecuador. No puede haber otra ley similar con validez jurídica para todos los actos públicos y privados, de acuerdo al artículo 86. El derecho a la identidad de las personas se plasma en el acto jurídico de la inscripción de su nacimiento realizado conforme a la ley, en la que se consignan nombres, apellidos, independientemente de su situación de filiación paterna o materna, lo cual guarda armonía con lo contemplado en el Derecho Universal de los Derechos Humanos y Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Aquí ustedes pueden observar que nuestra Constitución reconoce justamente estos instrumentos internacionales.
Primero la Declaración Universal de los Derechos Humanos y luego la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Instrumentos que hacen referencia a los derechos de reconocimiento de de la personalidad jurídica, a la nacionalidad y a tener nombres y apellidos, así como el artículo 82 de la Constitución de la República, que trata de la seguridad jurídica. Ahí nosotros podemos determinar cómo se los construye. Con la inscripción de nacimiento, a la persona le franquea el derecho a obtener su cédula de identidad, documento válido para ejercer los derechos colectivos consignados en la Constitución, en las leyes y demás normativas vigentes en nuestro territorio ecuatoriano. Eso en cuanto al famoso derecho de la identidad que hemos visto en esta etapa, cómo está, desde dónde prácticamente históricamente, desde dónde nace todo este proceso hasta obviamente definirlo en la actualidad. Otro derecho que vamos a alcanzar a ver en esta clase es el derecho a la nacionalidad. Es fundamental. Cuando nosotros hablamos del derecho a la ciudadanía, a la nacionalidad, facilita. El derecho, obviamente, que nos reconozcan como ecuatorianos, como peruanos, como colombianos, que dijo la compañera Esperancita, justamente así. Prácticamente nos reconoce. Recordando que aquí el Ecuador es un estado multinacional, pues aquí estamos peruanos, en el Ecuador se encuentran peruanos, colombianos, chilenos, se encuentran italianos, se encuentran brasileños y otras nacionalidades más, y cada uno obviamente se han establecido en nuestro país. Unos están de paso, unos se han quedado a vivir aquí, otros obviamente también han buscado emigrar de aquí del país. En cuanto al derecho a la nacionalidad es el vínculo jurídico y político que relaciona a las personas con un Estado, de tal modo que origina un estatus que les distingue de la situación de las demás personas. Por contraposición, se llaman extranjeros. Las personas deben ser registradas ante la ley y reconocidas como miembros en algún país, obviamente al que pertenecen. Por lo tanto, todos los niños del mundo, sin importar la edad, el sexo, el color, la religión, entre otras características, tienen derecho desde su nacimiento a poseer una identidad, un nombre, una nacionalidad, así como también el derecho a practicar las costumbres, religiones y lenguas de su propio pueblo y recibir el mismo trato sin ser discriminados, así como brindarles protección en caso de que alguien viole sus derechos o atente contra sus derechos. Desde su nacimiento, los niños tienen derecho a adquirir la nacionalidad según las circunstancias en que se adquiera la nacionalidad. Puede ser de dos tipos. Aquí nosotros tenemos la clasificación de la nacionalidad para poderla obtener. La primera, la nacionalidad originaria o de sangre. Y la segunda, la nacionalidad por residencia. Obviamente la doble nacionalidad que nosotros normalmente conocemos. La nacionalidad originaria o de sangre, el niño adquiere la nacionalidad de sus padres desde el momento mismo de su nacimiento. Desde ahí, obviamente, puede ser ecuatoriano, puede ser peruano, puede ser, qué sé yo, de cualquier país donde haya nacido. Y la nacionalidad por residencia, aunque sus padres posean otra nacionalidad, el niño adquiere la nacionalidad del territorio en el que nace. Esas son las características en cuanto a la obtención de la nacionalidad o los tipos de nacionalidad que existen dentro de la ley. Vamos a ver a continuación. En esta última parte vamos a ver cuáles son las características. Y por otra parte, la Constitución ecuatoriana en su artículo 7 señala que son ecuatorianos y ecuatorianas por nacimiento las siguientes personas. Vamos a ver qué nos dice el artículo 7 de nuestra Constitución. Las personas nacidas en el Ecuador son una de las características para considerarse personas ecuatorianas. Otra de las características son las personas nacidas en el extranjero, de padre y madre nacidos en el Ecuador y sus descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad. El numeral 3 del artículo 7 dice lo siguiente: las personas pertenecientes a comunidades, pueblos o nacionalidades reconocidas por el Ecuador con presencia en zonas de frontera. Ellos también son considerados, obviamente, dentro de la Constitución, el artículo 7, estos son los ciudadanos que obviamente son considerados ecuatorianos y ecuatorianas. Y en otro contexto, por la parte final, es importante anotar que en el artículo 8 de la Constitución determina quiénes son ecuatorianos y ecuatorianas por naturalización.
Vamos a ver cuáles son en esta última etapa. En esta última etapa, los ecuatorianos por naturalización, de acuerdo al artículo 8, el numeral 1 del mismo artículo determina que las que obtengan la carta de naturalización. El numeral 2 determina que los extranjeros menores de edad adoptadas por un ecuatoriano o una ecuatoriana que conservan la nacionalidad ecuatoriana mientras no expresen voluntad contraria. El numeral 3 del artículo 8 dice los nacidos en el exterior de padre o madre ecuatoriano por naturalización, mientras aquellos sean menores de edad conservarán la nacionalidad ecuatoriana si no expresan voluntad contraria. El artículo 4 del artículo 8 señala que las que contraigan matrimonio o mantengan unión de hecho con una ecuatoriana o un ecuatoriano de acuerdo con la ley. Y por último, el numeral 5 del artículo 8, las que obtengan la nacionalidad ecuatoriana por haber prestado servicios relevantes al país con su talento o esfuerzo individual. Esas son las características o lo que establece nuestra Constitución en el artículo 8 para que se obtenga o se considere ecuatorianos y ecuatorianas por naturalización. Aquí tenemos estas dos características fundamentales. Hemos ido viendo estos dos derechos fundamentales, el derecho a la nacionalidad y obviamente el derecho a la identidad en esta primera etapa, que es importante reforzar estos conocimientos que son fundamentales para que ustedes, obviamente, como ciudadanos, también estén empoderados dentro de las actividades que ustedes deben desarrollar en su día a día dentro de las actividades sociales. Señores y señores, de esta parte llegamos ya a la parte final de este proceso.